Muy buenas noches, tengan todos. Nuevamente saludo a los que se acaban de integrar. Estoy encantada de tenerlos aquí esta noche para que tratemos sobre un tema sumamente importante para todo el que se mantiene activo dentro del mercado laboral, el impuesto sobre la renta. Estamos en marzo, que es la época precisamente que establece la Dirección General de Ingresos para que todos los ciudadanos, por decir así, presenten su declaración de renta. Aunque hoy nos vamos a enfocar específicamente en los asalariados. Tenemos con nosotros a la licenciada Sari Atencio. Vamos a ver si ya está por allí Sari. Hola Sari, gracias, gracias por este espacio. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí. Yo sé que un día como hoy de repente están cansaditos del trabajo, pero les prometo que van a salir con información valiosísima para hacer valer sus derechos. Y es importante lo que casualmente la licenciada Carmen eh, fomenta en sus redes, que es el tema del conocimiento. Esto es tipo Acodeco versión asalariado. El conocimiento tiene poder y este poder te ayuda a ti a mejorar tus finanzas. Entonces es muy importante la información que vamos a dar para que aclares dudas o para que lleves información que no sabías y la puedas aplicar. Has dicho algo muy importante, Sari, mejorar las finanzas. De un tiempo para acá me he estado enfocando mucho en los tres tipos de cociente que son necesarios en el ser humano para su salud física, mental y emocional. Estamos acostumbrados al IQ, que es el cociente que por lo general intelectual que miden cuando ingresamos a los colegios, a las universidades, que mide la cantidad de conocimiento que tuviéramos en X o Y materia. Luego está el de la inteligencia emocional, que también es otro cociente de inteligencia emocional. Y hoy día también se habla del cociente financiero, o sea, ¿cuál es el dominio que nosotros tenemos de nuestras finanzas? Y definitivamente que ese es un punto fundamental para nuestra tranquilidad, para nuestra serenidad, para nuestra paz mental, por decir así. Porque cuando tenemos problemas económicos, definitivamente no podemos concentrarnos en más nada. Así que este es un tema que me gusta traerlo siempre para esta época para quienes estén interesados después también dominar en el paso a paso, se pueden poner en contacto con Sari. Sari les va a dejar su número, su contacto. Ella también tiene un curso online que desde hace varios años tenemos en nuestra plataforma. Y va a haber muchas formas de poderles ayudar para todo el que está interesado en el tema de la devolución de impuestos. Así que para mí, Sari es una de las personas que más domina este tema, el asunto de la devolución de impuestos. Me ha tocado estar en escenarios donde alguien dice, no, eso de la devolución, eso no existe, eso es falso, sí existe. Y por eso hemos traído a Sari porque a veces dicen que no existe o que no pasa porque no dominan todo el proceso. Y me encanta Sari porque definitivamente ella tiene la experiencia en esa área y les va a poder guiar dentro de todo lo que representa, como dice el tema de esta noche, mitos y realidades de los asalariados sobre el impuesto sobre la renta. Así que, Sari, todo el escenario es tuyo. Ok, gracias. Bueno, sí, humildemente digamos que sé un poquito, estoy como Sócrates. Yo te reconozco que no sé todo y por eso me nutro y lo felicito por estar aquí, porque este espacio nos brinda entonces ampliar ese espectro que es el conocimiento y el conocimiento es poder. Lo que sé me da dinero, lo que no sé
me hace perderlo. Así que hoy ustedes se van a llevar una información valiosísima para poder hacer dinero, recuperarlo y manejarse de manera correcta. Vamos a tratar de hacer el webinar bastante dinámico. Yo les coloqué aquí 10 mitos y las realidades de estos mitos para aclararlos, que son, digamos, que los mitos más populares que tienen los asalariados con respecto al tema del impuesto sobre la renta. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer al chat. La licenciada Carmen me va a estar comunicando. También ella obviamente va a comentar, vamos a hacer un estilo conversatorio porque yo sé que ella también le llegan muchas consultas y esas consultas vamos a extrapolarlas y vamos a aprovechar para hacer ese ejercicio para que vean con ejemplos prácticos cómo podemos mejorar o digamos que mejorar nuestra vida laboral con respecto a el impuesto sobre la renta. Y bueno, es importante, bueno, ya me presentó la licenciada Carmen, yo soy contadora pública autorizada, MBA con énfasis en finanzas internacionales, maestría en contabilidad con énfasis en tributación, docencia superior, especialización en Contraloría y actualmente estudiante de Derecho, porque como les comento, hay que seguir ampliando el espectro de la educación. Y bueno, hoy vamos a ver en nuestra agenda qué es el impuesto sobre la renta. Esto es a modo de introducción para que ustedes puedan ver en qué lo pueden aplicar. Luego de esto, entonces vamos a ver los mitos y realidades que aplican en este impuesto con respecto a los asalariados y algunos consejos para optimizar entonces ese pago de impuestos a los que somos sujetos. Es bien importante un dato curioso. Más del 60% de los asalariados desconocen las deducciones que pueden aplicar para reducir su impuesto sobre la renta. Así que hoy vamos a ver esas reducciones para que sea menos del 60% en la próxima charla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Realmente el impuesto, lo que lo que genera ese impuesto es los ingresos que nosotros tenemos. En el caso de asalariados, ¿verdad? Asalariados puros son los salarios que devengamos, esto que nos pagan quincenalmente nuestro patrono. Si superamos el umbral de los $11,000, el patrono nos hace una retención, ¿verdad? Quincenal. Esa retención quincenal que nos hace, ellos la pagan al fisco por medio de la Caja del Seguro Social cuando presentan la planilla. Ahí entonces se presenta lo que es el seguro social, el seguro educativo y el impuesto sobre la renta, que son rubros que paga el empleador. Y el empleado, el patrono lo que hace es retenerlo, presentarlo para luego remitírselos en forma de pago al fisco. Si usted supera el umbral de los $11,000, ya usted es contribuyente del impuesto sobre la renta. Hay dos tablas que mucha gente no sabe que existen dos tablas de impuesto para los asalariados. ¿Cuál es? Después de los 11,000, el excedente es 15%, hasta 50,000. Luego de 50,000, el excedente es 25%. Y mucha gente no se da por enterado que hay dos tablas. Si usted supera los $50,000 al año, sepa que ese excedente de 50,000 no está tasado en 15, sino en 25. Y estos datos son bien importantes porque la idea es que usted pueda hacer su análisis y así validar que en efecto su patrono le está quitando lo que es justo, ¿verdad? Lo justo y lo necesario, no de más, porque entendamos que los patronos humanos o en contabilidad tienen seres humanos y los seres humanos se equivocan y más cuando son este tipo de trabajo donde uno mete muchas horas extras, tiene horarios rotativos que se deben hacer cálculos y esos cálculos pueden afectar la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros como interesados somos los que tenemos que tener bastante cuidado y saber cuánto en efecto nos tienen que retener. Porque si vemos que nos están reteniendo de más, uno le puede decir, oiga, miren, me retuvieron de más, así que en la próxima quincena no me pueden retener tanto para hacer el balance. Pero para eso usted tiene que estar pendiente de cuántos son los impuestos que le deben
retener y qué tabla le aplica según su ingreso anual. Y con esto vamos a empezar entonces con los mitos. El primer mito que les traigo es 11.000 al año, no tengo que presentar la declaración de renta. Es cierto, si usted es asalariado puro, solo está exento de pagar impuestos siempre y cuando nos genere los 11.000 dólares anuales. Si supera ese monto, como les dije, aunque sea por $1, ese dólar debe pagar el 15%. Si usted es asalariado puro, no tiene que presentar la declaración de renta. ¿Por qué? Porque su patrono, al extraerle o al retenerle ese impuesto de su salario y presentarlo al fisco por medio de la Caja del Seguro Social, hace, digamos, entre paréntesis, esa declaración por usted, siempre y cuando usted sea asalariado puro. Ojo, si usted no es asalariado puro o usted sí está obligado a presentar declaración de renta. ¿Y qué es un asalariado puro? Una persona que no tiene otros ingresos fuera de su salario, solamente genera salario. Y por ser asalariado está eximido de presentar esa declaración porque, como les dije, su patrono lo hace por usted. Si usted tiene Uber, si usted hace InDrive, si usted tiene los famosos camarones, si tiene un alquiler, si tiene emprendimientos de dulce y de todos los demás, vende ropa en Instagram, bueno, les comento que usted está obligado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que notificarle al fisco cuánto es su renta para proceder a pagar el impuesto sobre esos ingresos extras aparte del salario, ¿verdad? Y esto es bien importante porque mucha gente piensa que por ser asalariado y como hace camarones de vez en cuando, está eximido de la presentación de la declaración. Y lo peor, uno ve muchos emprendimientos en Instagram, que eso para mí es como decirle al fisco, hola fisco, estoy aquí, porque o sea, tienes estos emprendimientos al, abiertos al público y estás ahí como que, hola fisco, estoy aquí, estoy vendiendo, estoy haciendo negocio. Es más, subo mis clientes. Hay mucha gente que tiene tiendas de ropa. Miren mis clientes, cliente feliz. Y si entrego dulces y cliente feliz. Y sin darse cuenta que si en algún momento les llega un alcance, ustedes mismos brindaron todas las evidencias que prueban que ustedes están haciendo ingresos aparte del salario. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta este tema del mito. Si gano menos de 11.000 al año, no tengo que presentar declaración de renta. Sí tiene que presentarla si usted no es asalariado puro, si tiene otros ingresos aparte de su salario. Aquí yo les puse un ejemplo, un ejemplo bastante sencillo de cómo sería una persona que paga impuestos al 15% porque esta persona generó más de los 11.000 dólares al año. Entonces, en ese caso, si esta persona tiene un salario mensual de 900, eh, sería 10.800 por 12, ¿verdad? 12 meses más el 13º, son 900 más. En total hizo 11.700. Debe pagar solamente el impuesto de los 700 porque, como les dije al inicio, tiene 11.000 exentos. Y ese impuesto va a ser 700 por el 15%, que es la tabla que le aplica, serían 105 dólares al año. Obviamente nosotros no lo sentimos. ¿Por qué? O lo sentimos muy poco. ¿Por qué? Porque esos 105 no te lo quitan enseguida. Lo que hace el patrono es, te lo quita una fracción poco a poco. Pero si ustedes lo suman al año, debe darle, en este caso, los 105. Si usted siente que le están quitando de más, con esta matemática usted puede aplicar lo que usted gana, hacer la multiplicación y si usted le están quitando de más, notifíqueselo a su empleador para que en la próxima pago no le quite, no le siga quitando de más y lo que haga es compensar lo que ya le quitó. Segundo mito, los asalariados no pueden deducir gastos. Bueno, eso es un mito que mucha gente ahora está dándose cuenta que no necesariamente es así. Los asalariados pueden deducirse gastos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Gastos médicos, educación, de niños,
de adultos, ¿verdad? Puede deducirse su propia educación. Si usted está estudiando, usted puede deducir los gastos que ustedes generan al momento de inscribirse en una universidad, en una escuela. Si tiene hijos dependientes, también puede deducir los gastos escolares de esos niños, los intereses hipotecarios. Ojo, son intereses hipotecarios de préstamos no preferenciales. ¿Y por qué solamente no preferenciales? Porque ya los preferenciales tienen un incentivo, para que sepan, el impuesto, los intereses preferenciales ya, para ponérselos en palabras sencillas, ya tienen un subsidio. Entonces usted no puede acceder a dos beneficios en un mismo rubro. Por eso los intereses preferenciales no aplican. Los no preferenciales no tienen ese subsidio. Entonces, ¿qué hace el gobierno para esta gente que pagan intereses no preferenciales por préstamos hipotecarios? Lo que hace entonces es darle esta opción de que se deduzca por medio de la devolución de impuestos. Es importante que sepan que el tema de la devolución no aplica a todos los asalariados. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de devolución es porque yo te quité algo. Yo no te puedo devolver algo que yo no te he quitado, ¿verdad? Para que más o menos entiendan la lógica. Yo te devuelvo algo que te quité, pero si yo nunca te quité nada, ¿cómo te lo voy a devolver? Dicho esto, los asalariados que no se les quita impuestos sobre la renta, ¿qué le van a devolver? O sea, entonces, ese asalariado que no se le quita o no se le retiene impuestos sobre la renta, no aplica porque no hay nada que devolverle porque no le quitaron nada. Los que sí le retienen impuestos sobre la renta, a esa persona sí se le puede devolver ese impuesto que se le quitó. ¿Cómo se le devuelve? Por medio de estos beneficios fiscales o incentivos fiscales a los que usted tiene acceso, que son los que les mencioné. Más adelante vamos a ver cómo se hace este tema para solicitar esa devolución, porque sí tiene un paso a paso. Ejemplo, vamos a decir un ejemplo aquí práctico bastante sencillo de cómo aplica el tema de la devolución. Si mis ingresos anuales totales en salario fueron 30,000, ¿verdad? Y le quito gastos médicos y educativos, me da una suma de 5,000. Mi base imponible después de las deducciones ya no sería 30,000, sino 25. ¿Qué quiere decir? Que mi empleador, mi patrono, al no saber que existían estos gastos educativos y gastos médicos, y no tiene por qué saberlo porque eso es un tema muy personal, él me dedujo a mí 2,850. ¿Verdad? Sáquenlo para que vean. 30,000 menos los 11,000 exentos por 15%, porque no supera los 50,000, te da un impuesto a pagar de 2,850. Ahora, si yo meto mis gastos médicos y educativos por 5,000, ya no sería 30,000 mi ingreso, sería 25,000. ¿Qué quiere decir? Que 25,000 menos los 11,000 exentos por el 15% me da un impuesto a pagar de 2,100. ¿Ven la diferencia de lo que me quitaron a lo que realmente yo tenía que haber pagado? Entonces quiere decir que hay una diferencia de $750 que yo voy entonces a tramitar para que me lo devuelvan. Como les digo, esa parte de la tramitología para acceder a esos 750 lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero estos son el mito número 2. Sí pueden deducir gastos asalariados. Solamente asegúrense de que ustedes hayan sido contribuyentes del impuesto para poder hacer uso de esa deducción. Otro mito. La empresa es responsable de todo lo relacionado con mis impuestos. Pues no, la realidad es que no. El empleador retiene el impuesto, sí, pero el trabajador responsable debe verificar que en efecto él está pagando lo correcto y, y verificar si le corresponde o no presentar declaración de renta y no dejárselo al empleador, porque el empleador solamente tiene la obligación con temas de salario. Lo que recibe aparte el empleado ya depende de él. Es bien importante que tengan esto presente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se da mucho que los empleadores le dicen a los empleados, te pago por salario esto, pero por fuera te pago aquello. Y entonces la persona en su desconocimiento piensa, ay, esto es el salario
y esto me lo pagan aparte, y como es el mismo empleador, es mi propio jefe, es mi mismo jefe, él se encarga de todo. Pues no, él nada más se encarga de la parte de salario. La parte esa que le paga por fuera, que también a veces los mismos empleados incitan a eso. Ay, yo no quiero pagar seguro social, yo no quiero pagar tanto seguro social, yo no quiero pagar tanto seguro educativo, yo no quiero pagar tanto impuesto sobre la renta, así que eso págamelo por acá aparte. Usted piensa que eso queda ahí, pero adivine qué hace su empleador. Él en su declaración no va a perder y él va a poner que le paga a fulano de tal con cédula tal, tanto en salario y le paga honorarios profesionales si usted ofrece un servicio profesional o lo registra en otros gastos en su declaración. Él no va a perder eso porque su contabilidad tiene que balancear. Y no necesariamente usted le tiene que haber dado una factura. ¿Por qué? Porque ya posee todos sus datos. Tiene su nombre completo, su número de cédula y toda la información que le acredita a él presentar esa información en su declaración, porque tiene hasta la constancia de los YAPI o de las transferencias bancarias, ¿verdad? Entonces es importante que usted como trabajador responsable verifique que en efecto usted está pagando lo correcto y que está haciendo, está cumpliendo con las obligaciones asociadas a su estatus. Porque en ese caso, aunque sea el mismo patrono que le está ofreciendo ese pago por aparte, usted está teniendo ingresos fuera del salario. O sea, quiere decir que no es asalariado puro como inicié mencionando, ¿verdad? Sino que ya es un asalariado con otros ingresos, salario más ese ingreso que te pago aparte, ¿verdad? Entonces, el consejo, revise siempre el tema de las retenciones que le hace su empleador, porque si bien es cierto, él tiene la responsabilidad de hacerle la retención, no necesariamente puede ser que la esté haciendo correcta, ¿verdad? Y también debe usted asegurarse que los cálculos sean correctos y presentar su declaración en el caso tal de que usted se vea obligado por estas figuras de pago por aparte, ¿verdad? Otro mito. Si me retienen impuestos mensualmente, no tengo que preocuparme por nada más. Eso es del empleador, eso es el patrono, ya yo pago mi impuesto, yo me desconecto, pero adivinen, si la retención fue incorrecta o si el trabajador tiene ingresos adicionales, como les dije, debe entonces presentar su declaración de renta y si la retención es incorrecta, por ejemplo, eso pasa mucho a finales de año. Los trabajadores que están aquí no me dejan mentir. En diciembre, cuando están haciendo, digamos que están cuadrando todo lo que se pagó, están presentando las planillas 03, la famosa planilla 03, en contabilidad le dicen al empleador, oye, no te retuvimos bien en tal mes, retengo lo que me hizo falta, ¿verdad? A veces ustedes van a ver esa variación. Y si no la han visto, fíjense casi en, eso pasa en diciembre, que hacen como el conteo anual. Fíjense en diciembre que puede ser que haya variaciones y puede ser que esa variación sea porque en el momento que le debieron retener cierta cantidad no se la retuvieron y se dieron cuenta en diciembre que hicieron el match anual. Entonces, es importante que verifiquen su ficha porque dejamos de verificar esa ficha porque nos desconectamos y dejamos que el patrono se encargue de todo eso. Y no se preocupen. Mito número 5. Si tengo dos trabajos, los impuestos se calculan por separado. Pues no. La DGI suma todos los ingresos, ¿verdad? Y todas las fuentes y en base a eso genera su obligación de impuestos sobre la renta. Se los menciono porque los salarios, ¿verdad? Son, son cargados, son renta gravable y esos salarios, aunque usted sea asalariado puro, puede ser que caiga en este, digamos que en esta caja. Por ejemplo, como les dije, los asalariados puros no tienen la obligación de declarar porque su patrono le hace la retención desde la fuente. Ahora, esos son los asalariados con un solo salario, que ese es otro mito. Hay gente que tiene dos salarios, ¿verdad? Normalmente pasa mucho con temas de profesores que, digamos, trabajan en el día de 8 a 5 o de 8 a 4
en una empresa y en las noches son asalariados de, digamos, de universidades por medio tiempo y les retienen su seguro social, su seguro educativo y su impuesto sobre la renta si aplica y dicen, lo mío es salario, yo soy asalariado en los dos lados, así que yo no tengo que presentar declaración porque ya yo soy full asalariado los ingresos y mi patrono me hace la retención. Bueno, les comento, los obligados a presentar la declaración de renta son los asalariados puros con un solo salario. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene dos salarios, usted está obligado. ¿Y cuál es la lógica de esto? Como vimos al inicio, el impuesto sobre la renta tiene dos tablas, ¿verdad? El excedente de 11.000 hasta 50 es 15% y el excedente de 50 es 25%. Entonces, si su trabajo A, por ejemplo, como se lo puse aquí, si su trabajo A hace $30.000 al año, ¿verdad? Menos los 11 por el 15%, belleza. Pero si en su trabajo B hace 30 más, entonces 30 más 30 son 60. Y sus empleadores, sus dos patronos, no sabe qué está pasando con usted, ni tiene por qué saberlo. Pero usted sí está claro que usted tiene dos salarios. ¿Qué pasa? El empleador A le quita a usted 15 porque para él usted solamente hace 30. Y el B solamente le quita 15 porque para él usted hace 30. Pero usted sabe que usted hace 30 y 30 igual 60. Entonces ya usted no es 15%, es 25%. Y ese excedente que usted no paga lo debe declarar y presentar su declaración de renta. Ojo, hay mucha gente que anda así por el mundo y bueno, pasado nada, siempre ha estado así. Bueno, que no le haya pasado nada no quiere decir que esté bien. Lo que quiere decir es que el gobierno es ineficiente en ese sentido, gracias a Dios, porque si no un montón de gente tuviera su estado de cuenta, imagínense, sobregirado, porque hay mucha gente que tiene dos salarios y se desconecta porque dice, yo soy asalariado puro, no tengo otros ingresos que salario, así que a mí no me toca. Si tiene dos salarios, sí, y la explicación se las acabo de dar, porque puede ser que sus dos salarios hagan una suma que ya a usted entonces le aplica una tabla diferente. Y su patrono, al no saber que tiene dos salarios y que hace esa tabla diferente, le sigue cobrando bajo la tabla del 15%, ¿verdad? Mito número 6. Si me pagan bonificaciones, este es uno clásico. Si me pagan bonificaciones o comisiones, no tengo que pagar impuestos sobre ellas. Bueno, fíjense que la realidad es que las bonificaciones y comisiones son ingresos gravables. Esos son ingresos que a veces cuando llega Navidad y me dieron la bonificación, ay, vendí no sé cuánto y me dieron una comisión. Y ustedes piensan que eso no paga impuestos. Pues sí, todo paga impuestos, todos esos tipos de ingresos. ¿Por qué? Porque el impuesto es sobre la renta. Entonces, ¿qué es la renta? En palabras sencillas, son ingresos que percibimos dentro de la República de Panamá y que están sujetos a este impuesto. Ejemplo, por ejemplo, aquí se los puse algo práctico. Si mi salario anual es 26.000 y recibo una comisión de 3.000, ya sea en diciembre o durante el año, ya mi base imponible cambia. ¿Por qué? Porque, como les digo, 26.000 más 3.000 son 29.000. En los 11.000, ¿verdad? Que tengo exento, mi base imponible es 18. Entonces, 18 por el 15% me da un impuesto a pagar de 2.700, que eso debe estar diluido en los 12 meses de la retención de su patrón. Toda esta información es importante. ¿Por qué? Porque al momento de que usted quiera acceder al tema de la devolución, hay gente que va por lana y sale trasquilado. Es importante que ustedes también tengan conciencia de que no le deben dejar toda esta responsabilidad a su patrono, sino que usted también esté consciente de que existe esto y que usted va a pagar lo correcto, porque hay mucha gente que van por temas de devolución y cuando van a hacer el tema de la devolución, lo que le dice el fisco, ¿qué devolución? Si usted lo que pasa con usted es que debe. ¿Y por qué debe? Porque su patrono no le retuvo lo que era. Y hay gente que se da cuenta, o sea, se dice, chuzo, yo no sabía, no me di cuenta,
pensé que me lo había retenido, o hay gente que sí se da cuenta, porque hay gente que es muy meticulosa con sus pagos y sí se da cuenta y dice, ay, mejor que ni me retuvo, ni le digo nada, eso es problema de él. Bueno, adivine si usted va a solicitar devolución de impuestos. Va a ser su problema porque cuando usted vaya allá y le diga, fisco, hola, tengo estos gastos, necesito que me devuelvas, el fisco va a hacer la revisión y se va a dar cuenta de que esta cédula no se le retuvo lo correspondiente, ¿verdad? Entonces es importante tener conciencia de eso. Otro mito, el 7. Si ya me retienen impuesto, no tengo derecho a devolución. O si soy extranjero, no puedo aplicar. Ya me retienen impuestos, no tengo derecho a devolución, o si soy extranjero, no puedo aplicar. Esto es falso. Los extranjeros pueden acceder al beneficio de la devolución de impuestos, siempre y cuando sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Si usted es extranjero y es asalariado y le retienen ese impuesto, usted fácilmente puede acceder a ese derecho, porque eso es un derecho, eso no es no es un incentivo fiscal, no es una ley transitoria o no es un régimen especial, no, es un derecho y usted tiene ese derecho por ser empleado, por ser asalariado al cual se le retiene ese impuesto. Así que como extranjero usted puede solicitar ese impuesto sobre la renta. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Si el salario mensual es 2.500 y lo totalizamos, ¿verdad? En 12 meses sería 30.000 más 2.500 del décimo, recuerden que el décimo es un mes, sería 32.500. Y la base imponible, después de la exención, 32.500 menos los 11.000 exentos, me da 21.500. Por el 15% me da a pagar un impuesto de 3.225. Si tiene la deducción, ¿verdad? Varía. ¿Cuáles son las deducciones? Gastos médicos, gastos escolares, intereses hipotecarios, fondos de jubilación, ¿verdad? Donaciones que hagamos a entidades o a ONGs que tengan el permiso para recibir esas deducciones. Con todo esto podemos bajar los 3.225 a una cifra más sustanciosa, más atractiva, y eso lo podemos pedir. Y aplican, como les dije, los extranjeros también. Mito número 8. El empleador puede decidir cuánto me retiene de impuesto. Que eso es una de las preguntas que siempre veo, que dicen, oye, yo entré en la clásica. Yo entré en agosto, yo entré en octubre, yo entré en diciembre y el empleador me retuvo y yo ni siquiera he hecho los 11.000. Pues adivinen, no, el empleador no es el que decide cuánto te retiene. Eso está escrito en el código fiscal y ahí se establecen las retenciones que se deben calcular conforme a la tabla del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese sentido, el empleador o el patrono, aunque usted haya empezado el 15 de diciembre, tiene que retenerle lo correspondiente, porque él no sabe lo que usted hizo durante el año. Y si él no retiene lo correspondiente, a él lo pueden multar, porque el Código Fiscal establece la tabla. No es que él la pone, no es que él la inventa. Ya si usted sabe que usted no le correspondía pagar eso porque usted no hizo los 11.000 dólares al año, entonces ahí usted va a hacer su trámite de devolución, no es el patrono. El patrono simplemente aplica la tabla establecida para las retenciones en cuanto a los salarios. Mito número 9. Si soy asalariado y vendo productos o tengo un negocio aparte, no tengo que reportarlo. Pues no. Aquí en el artículo 697 del Código Fiscal establece que todos los ingresos de una persona deben ser reportados, ya sea por salario, negocio, alquileres y otras fuentes. Como les mencionaba al inicio, ¿no? El tema de estos emprendimientos, que eso está muy bien, hacer otras actividades, generar otros ingresos, pero todo esto lo tiene que reportar. ¿Por qué? Porque usted puede tener negocios aparte de su salario y ese ingreso aparte, se debe reportar y pagar el impuesto correspondiente, ¿verdad? Esto es importante porque
como les dije al inicio, vemos un montón de emprendimientos que están muy bien, pero a veces yo siento como que, wow, son bien osados, porque es como tirarte al frente de, digamos, de la calle, viene la mula y me tiro, ¡ah! Bueno, así a veces veo los emprendimientos que la DGI está ahí, las autoridades están ahí y la gente está, hola, mi cliente feliz con el vestido, con el dulce, y no nos damos cuenta que prácticamente estamos diciéndole, Estado, estoy cobrando algo por acá, pero no te lo estoy reportando. Y hay evidencias en todas las redes de un montón de emprendimientos que están así. Y la gente piensa que por ser asalariado, eso ya a ellos no les corresponde. Si usted es asalariado y tiene otros ingresos, sí tiene que presentar su declaración de renta. Mito número 10. Si mi empresa se equivoca en la retención, no hay forma de corregirlo. Bueno, sí, sí hay forma de corregirlo, pero esto ya va más al tema del patrono. El patrono lo puede corregir y eso es importante que sepan que está esa posibilidad como empleados, sepan que está esa posibilidad. ¿Por qué? Porque podemos ver que en ciertos meses nos pueden quitar de más si somos meticulosos, estamos revisando nuestras retenciones, nuestra talonario, nuestra ficha. Podemos decir, oye, este mes me quitaron de más, ¿qué pasó aquí? Bueno, la ley, ¿verdad? La ley le permite al patrono hacer esos ajustes porque puede ser por un error humano. Recuerden que las chicas o las personas que están en recursos humanos o en contabilidad son personas y si manejan un volumen grande de empleados pueden equivocarse por temas de horas extra, por temas de turnos rotativos y puede ser que le hayan descontado de más y luego entonces se den cuenta y lo que hacen es compensarlo en el mes siguiente. O sea que sí se puede hacer. Igual, si usted es meticuloso, lleva sus cuentas al día y ustedes sintieron que le quitaron de más, también ustedes pueden solicitar esa devolución y también se pueden hacer las correcciones correspondientes ante la DGI. Si usted se mantiene con ese empleador, también usted puede decirle a ese empleador, oye, me quitaste de más, en la próxima, por favor, regula y no tiene que hacer entonces ese tema con la DGI, sino que lo hace con su propio empleador, pero para eso usted tiene que estar pendiente de las retenciones que se les hace. Y bueno, esos son los 10 mitos que le traía a grosso modo. Ahí veo que han comentado, ¿verdad? Ahí veo Sí. dos. Hay preguntas muy interesantes aquí. Algunas ya las has ido respondiendo con tu explicación. Sin embargo, vamos a ir viendo unas que se han hecho. Vámonos acá al inicio. Eh, Dice Rolando, yo tengo un salario de 744 mensual y mi empleador me quita impuestos sobre la renta. Ok. Bueno, ahí 744. sí está raro porque ahí no superas el umbral de los 11.000, a menos que tengas horas extra, hagas otras cositas. Ese es el tema. Sí, Ujú. allá hay que considerar porque calculándolo, lo proyecté, lo que tienen que hacer para que sea súper fácil, proyecten su salario por 13 y les va a dar, ahí ustedes van a saber si llegan a los 11.000 o no. Sin embargo, tal como el Sari lo ha estado explicando, no solo es el salario, sino que tienes que incluir el sobretiempo, las bonificaciones, las comisiones, participación de utilidades, o sea, todo lo que recibes durante el año. Si esta persona solo es salario, quiere decir que no hace sobretiempo. Otra cosa que hay que considerar también es el recargo, los pagos por recargo de día de fiesta, día de duelo nacional, los trabajos en día domingo. Todo eso suma porque tal como lo dijo Sari, renta es equivalente al ingreso, o sea, todo lo que has tenido de ingreso durante el año. Vamos a ver, acá hay otra persona, dice Yelvis. Para el caso de deducción por hipotecario, ¿cómo es el proceso? ¿Es directo con la DGI o la empresa? Bueno, hay dos modalidades para el tema de las devoluciones. Hay empresas que lo hacen. Ojo, la empresa no está obligada. La empresa tiene esa opción. Hay muchas empresas que se han acogido para beneficiar a sus empleados, pero tengan en cuenta que no todas las empresas tienen el músculo para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso
conlleva una serie de requisitos que ellos deben cumplir y documentación que deben procesar, ¿verdad? Para poder hacerlo por medio de la empresa. Pero si no, si su empresa no lo hace, usted lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Usted tiene que saber cuáles son los beneficios fiscales que aplican. Aquí se los mencioné. Fondos de jubilación, fondo de jubilación, gastos escolares. ¿Qué incluye gastos escolares? Uniforme, matrícula, mensualidad, libros, colegial, ¿verdad? Todo eso aplica siempre y cuando usted tenga el sustento. O sea, también seamos conscientes de que usted no, yo no voy a llegar donde la señora, donde la licenciada Carmen, oiga, licenciada Carmen, usted me debe. Y la licenciada, bueno, demuéstramelo, pues. Literal es lo que va a hacer usted con la DGI. O la DGI, me debes, me quitaron de más, y la DGI le va a decir, demuéstrelo. ¿Y cómo usted lo va a demostrar? Con su factura. Facturas fiscales, no esas facturitas de chinito, de esas facturitas de que en Word, en Cama. Facturas fiscales, con su nombre, con su RUC, ¿verdad? Si son de su dependiente, que puede ser de su hijo, con el nombre también puede ser del dependiente, con la cédula del dependiente, pero es bien importante, usted no puede ir a reclamar un dinero si usted no tiene la evidencia legal que sustente ese reclamo. En el caso de los intereses hipotecarios, usted entonces se va al banco, a la financiera o a la entidad financiera donde usted tiene ese préstamo y le pide a ellos que le certifiquen cuánto les pagaron, por ejemplo, durante el 2024 en concepto de intereses no preferenciales. Muy importante, no preferenciales. El preferencial ya tiene un beneficio del gobierno. Bien, yo creo que algo que nos debe quedar muy claro con lo que ha dicho Sari, que cuando nos metemos en este tema de la declaración de renta, de querer hacer efectivo nuestras deducciones, tenemos que volvernos sumamente meticulosos y exigentes con la factura, porque la factura es lo que va a poder permitir, como dice Sari, constatar que efectivamente hemos tenido ese gasto. Acá dice Eric. ¿Los gastos médicos y educativos son del trabajador o de la familia, hijos, cónyuges? Puede ser de los hijos, también puede ser propio y también puede ser de su cónyuge. Ojo, tiene que tener la información en la factura, ¿verdad? ¿Cuál es la información? El nombre de su cónyuge, la cédula de su cónyuge, la de su dependiente o la suya. O sea, hay que amarrar ese documento con algún miembro de su familia. Y es un miembro de la familia de primera línea. No es decir, que el hijo de la hermana de mi prima, mi suegro, no. Tiene que ser su familia. Si usted va a meter información de su cónyuge, tiene que ser cónyuge, no unido. O sea, tiene que certificar que ese es su cónyuge. ¿Cómo lo certifica? Con el documento que se emite en registro civil, en tribunal electoral, de que en efecto es su cónyuge. Entonces es importante que también tengan eso presente. Muy bien, dice Ángela. ¿Me confirma si los gastos universitarios del asalariado se pueden deducir, no importa edad y si se trata de una segunda licenciatura o maestría? Puede deducir. Es más, yo soy ejemplo, como les dije, yo estoy estudiando Derecho y mis facturas de mi universidad van dentro de mi declaración, así que ustedes pueden aplicar. Eso en el Ok. caso propio. Si usted tiene un hijo, si hay límites. ¿Cuál es el límite? Usted solamente hasta los 25 años, porque se supone que ya ese adulto a los 25 años se graduó y ya está próximo a trabajar. Entonces, ahí, en ese caso, sí hay límites si es su hijo. Pero si es usted misma la que está estudiando, no hay límites ni de edad ni de las carreras. Ok. Muy bien, dice Wao Chu. Como empleado, ¿cómo podemos verificar que el patrono realizó el pago de las retenciones correctamente? Bueno, ustedes, si ustedes tienen su ficha del seguro social, ¿verdad? Si ustedes tienen esa ficha, ustedes van a poder verificar, uno, que están al día, ¿verdad? Y dos, cuánto fue el salario que reportó. Pueden ir mensualmente haciendo su prorrateo y haciendo la matemática que explicamos aquí.
la ficha del Seguro Social, ustedes están seguros de que eso se pagó, porque sin eso no les emiten la ficha. Entonces, ese es su... Exacto. Muy bien, dice Bélgica, si el patrono paga salario y aparte un bono para no pagar seguro, ¿puede declararse ese bono? ¿Qué es lo que hablaste? Que todo ingreso, esa parte por fuera, por decir así. Exacto. No es que se puede, es que es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio para usted? Porque ese empleador, o sea, su patrono, no va a dejar pasar eso. Él en su declaración va a poner que a fulana de tal, con cédula tal, le pagó tanto. ¿Verdad? Y usted no va a saber, y cuando usted va a solicitar su devolución, le va a decir, oiga, pero usted recibió un bono y no hemos recibido el impuesto sobre la renta de eso. Ay, que esto y que lo otro, que... O sea, entonces es importante que esos pagos por fuera tengamos conciencia que eso se reporta. Ellos no van a perder, o sea, ellos no van a dejar de reportar ese gasto por usted. Ellos lo que están haciendo con eso es evadiendo el pago del seguro educativo y seguro social y riesgo profesional patronal. Ok. Muy bien, dice Sipsa Marciaga, si hay ingresos de fuentes extranjeras y compras en el extranjero, ¿se declara? Bueno, no, si son de fuente extranjera, están exentas porque las rentas que están tasadas con el impuesto son las rentas nacionales, todo lo que es tema nacional, todo lo que se genera dentro del territorio panameño. Dice Bélgica, si ambos padres declaran, ¿puede deducirse los dos los gastos de escuelas del niño? Sí, pero no pueden ser las mismas facturas. O sea, no puede utilizar usted una factura y su esposo la misma factura. Es más, es imposible porque cuando ustedes vayan a hacer reclamo le van a pedir la factura y no hay dos facturas iguales originales. O sea, uno de los dos la tiene. Entonces, lo que se les recomienda en ese caso es, tú metes esta factura, yo meto la otra y así, o solamente uno aplica, al final es el mismo hogar. Ok, dice Lois Sánchez, si un trabajador asalariado puro con un solo salario comprueba hoy que durante el año 2024 le descontaron de más, ¿qué debe hacer? Si todavía usted está con ese patrono, usted le puede decir, mira, yo hice mi cálculo y en base a esto me di cuenta que me retuviste de más. Entonces, si usted está con ese patrono puede, ¿qué hacer? Le hace un prorrateo. Entonces, este año, lo que te quité de más, te lo compenso, ¿verdad? Si no está con ese patrono, lamentablemente ya entonces lo tiene que hacer por otro medio. ¿Cuál es ese medio? Devolución de impuestos, llevar sus evidencias que en efecto usted le quitaron de más y que no correspondía. Y entonces por medio de la DGI, el trámite de devolución, solicita ese dinero. Ok, dice Karina Vega. Buenas noches, una persona tiene una hipoteca de un inmueble, pero aún vive con sus padres. Ese mismo inmueble lo mantiene alquilado. Ese ingreso también se toma en cuenta en la declaración de renta de dicha persona. Sí, eso es un ingreso gravable. Todo lo que es alquileres, venta, ofrecer servicios, eso es un ingreso. Mucha gente no lo declara y bueno, se van, digamos que de la mano de Dios, porque puede ser que su inquilino no le presta atención, pero hay inquilinos que sí meten eso en su declaración. Entonces, en su declaración ellos ponen, le pagué a fulana de tal y tienen sus datos porque me imagino que usted hizo un contrato de arrendamiento con toda su información. Ellos ponen ahí, le pagué a fulana de tal tanto en concepto de alquiler en su propia declaración, porque puede ser que ese espacio sea un espacio que se esté utilizando para algún servicio, algún negocio. Eso pasa mucho con empleados que, por ejemplo, yo tengo una sucursal en Chiriquí y yo alquilo para que ese empleado vaya y viva en Chiriquí durante un mes que dura un proyecto. ¿Qué hace la empresa? Le pide a esa persona que le está alquilando ese apartamento para que ese trabajador viva ahí durante ese mes y la empresa lo pone en sus gastos. Y esa persona que le está Sí. alquilando ese apartamento ni cuenta se dio que ya la reportaron. Normalmente se da cuenta es cuando va a solicitar devolución, que entonces ahí el fisco dice, oye, ven acá, tú debes.
porque tú tuviste devengando un ingreso por alquiler. Yo sé o sea, yo sé que el fisco es lento, que el fisco no está al día, y gracias a Dios por eso, porque como les digo, tuviera un montón de gente con cuentas por cobrar. Pero cuando usted va al fisco y se entrega para que lo revisen, entonces ahí salen ciertas cosas. Entonces es importante que si vamos al tema de la devolución, eh, digamos que limpios, de libre de todo pecado. Ok. Dice Claire Justavino, si la persona es asalariada y le descuentan renta y adicional ofrece servicios profesionales como son las deducciones, ¿puedes deducir gastos escolares y deducciones básicas? Es decir, ¿puede combinar las deducciones un asalariado y de comerciante a la vez? Claro que sí, exactamente. Casualmente ese es el ejemplo que les digo. Yo soy asalariada, pero también hago honorarios profesionales y en mi declaración yo meto mis salarios menos mis retenciones, ¿verdad? Que de impuestos sobre la renta, más mis honorarios, más mis beneficios fiscales que son gastos escolares, gastos médicos, mi hipoteca y otros gastos asociados a mi actividad profesional. O sea que cuando usted declara, usted tiene que meter todo y lo ideal es que meta sus beneficios, porque eso a usted, en el caso suyo, que hace honorarios profesionales, en vez de devolverle, lo que hace es bajarle ese impuesto que se genera por esos honorarios que está incluyendo en su declaración a los que no se le hicieron retenciones, porque apenas lo va a declarar, ¿verdad? Entonces eso le reduce a usted su impuesto. Muy bien, dice Eric Fonseca, si mi salario base es de 700, lo que no da 11.000 anuales, pero en un mes o parte del mes tengo vacaciones trabajadas, lo que quiere decir que ese mes mi salario llega a 1.000. Se me debe descontar impuestos sobre la renta. Los otros meses el salario ni siquiera llega a 700, que no se totaliza 11.000 anuales. Es que la clave allí es que el cálculo es proyección anual, Eric. Aunque un mes tú tengas un salario más alto, al hacer la proyección anual debe dar más de 11.000. Es así, Sari, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo que pasa es que hay que ver otros factores, porque puede ser, eso pasa mucho en temas de, digamos, de proyectos, que la gente gana, digamos, 700, pero si me quedo horas extras, si hago rotación, si hago días feriados, y cuando voy a ver, sí, mi salario es 700, pero cuando yo voy haciendo la suma de esos extras, de esas vacaciones, de esa no sé qué, llego a los 11.000 y uno tiene todavía de que, oye, yo firmé un contrato de 700. No, pero la suma, tiene que sumar. Te vas a dar cuenta que lo más probable es que superaste los 11.000 y por eso te lo empezaron a retener. Y si no lo has superado, entonces mañana mismo, con evidencia en mano, tú le dices, oye, ven acá, está pasando esto y me quitaron de más. Entonces uno va a hacer el reclamo, que también puede ser un error de recursos humanos. Muy bien, dice Heidi, la deducción en conjunto, ¿cómo funciona? Ok, la deducción en conjunto también es un beneficio, pero ¿qué pasa con la deducción en conjunto? Como les expliqué al inicio, hay dos tablas de impuestos. 15% el excedente de 11.000 y 25 el excedente de 50.000. Cuando usted presenta en conjunto con su esposo, le dan un beneficio fiscal. Sí, pero cuando uno presenta en conjunto todo. O sea que si él es asalariado y usted es asalariada, entonces hay que ver, porque digamos que si usted hace, por ejemplo, usted hace 30 y él hace 30, súmelo, es 60. Entonces ya apliques la tasa del 25%. Entonces no conviene declarar en conjunto, sino que cada uno separado declare, porque separados son 15%, porque es 30 y 30. Pero si yo declaro en conjunto, declaro todo, mis ingresos, mis gastos y mis beneficios fiscales en conjunto. Y eso implica entonces que mi impuesto sobre la renta pueda subir. Ojo, si es una persona que es ama de casa, que usted sabe que no tiene otros ingresos, no tiene alquileres, no tiene Uber, no tiene emprendimientos, no tiene... Bueno, usted declara en conjunto porque usted sabe que esa persona no genera nada, así que ese salario no, o sea, no le va a aumentar el ingreso. Y entonces no va a haber afectación en el impuesto. Pero cuando los dos trabajan, sí hay que hacer un análisis porque pueden pasar el umbral de los 50 al sumar los dos. Ok, dice Lelia Gutiérrez, eh,
si yo soy asalariada de 1.500 y tengo un negocio, ¿puedo pedir devolución? Eso va a depender de cuánto sea la proyección anual que dé la sumatoria, ¿verdad, Sari? Que estuviste Sí. conversando sobre ese tema. Bueno, más que en ese caso, la persona que hizo esta pregunta, más que devolución, lo que le van a dar a usted es un crédito, porque mire, de los 1.500 que usted genera mensual, ya su patrono le hace retención, pero de eso que usted eh, está sumando aparte, nadie le hace retención. Así que cuando usted declara su salario más lo que hace aparte, se le va a cargar un impuesto sobre la renta por lo que hace aparte. ¿Me explico? Entonces usted va a meter sus beneficios fiscales y lo que va a hacer eso es reducirle ese impuesto sobre la renta que se le generó por esos ingresos que hace aparte. Entonces lo más probable es que no tenga que solicitar nada. ¿Por qué? Porque los ingresos, ¿verdad? Le generaron ese impuesto menos las deducciones, lo que hace es que se elimine ese impuesto que se le generó porque se le bajó con las deducciones que usted metió. Entonces no hay que solicitar nada porque lo que hizo simplemente fue matarle ese impuesto, esas deducciones. No sé si me expliqué. Ok, dice Elvia, si la persona está jubilada y trabajando, ¿se presenta en la declaración? Bueno, los ingresos de jubilación son exentos, igual que los salarios. Así que si usted tiene salario, un solo salario, está exento, y si tiene jubilación, está exento. O sea que no tiene que presentar. Usted no tiene que presentar porque tiene dos ingresos exentos. Ojo, si ya usted es asalariada, ya usted es jubilada, tiene un salario y otro salario, ahí sí tiene la obligación porque tiene dos salarios. Muy bien, dice Yelvis, para presentar documentos en la DGI de devolución, ¿hay un periodo de fechas? Y miren, fíjense, el tema de la devolución es un derecho que vence después de 5 años. ¿Qué quiere decir? Estamos en el 2025. Este año yo puedo solicitar devolución de los años 24, 23, 22, 21 y 20. Ahí están mis 5 años. Este año yo puedo meter eso. Ya cuando llegue el 2026 ya yo no puedo meter 2020. Entonces, sí hay un periodo de vencimiento para solicitar la devolución. Y entonces ya va a depender de usted, de la recopilación de la documentación. Es más, como dijo la licenciada Carmen al inicio, en la página web, ¿verdad? De Millennium Challenge está un taller que es sobre devolución de impuestos para que usted se arme y pueda realizar esa solicitud. En ese taller tenemos todos los requisitos, toda la documentación que usted Lo debe, paso. los pasos, paso a paso, los pasos que se requieren para hacer esta solicitud. Importante, importante que se lleven este mensaje. Para solicitar la devolución de impuestos no necesitan pagar apps. Las aplicaciones no son necesarias, no son obligatorias, no necesita apps, porque me ha pasado mucho que me llegan clientes o gente consultando de que si tienen que hacerlo por medio de un app. No necesitan un app, nada, cero, solamente sus facturas originales con su nombre o el de su dependiente. Muy bien, dice Eidy Martínez, pero cuando coloco la cantidad en la columna de bonificación, no le calcula renta el mismo formato. ¿A qué Es formato que se referirá? yo me imagino que es la planilla 03 o el CIPE, ¿sí? No sé, no sé, pero independientemente que usted no, el sistema o el formato no se lo calcule, usted, como está en este curso y ya sabe que las bonificaciones pagan impuestos sobre la renta, lo va a hacer manual y lo va a colocar Eso es manual. bien, porque a veces Correcto. los sistemas no están calibrados. Ese es un punto importante. Dice Exacto. Entonces, Suani, buenas noches. Soy asalariada de 1.500 mensuales. Nunca he realizado declaración de renta. Mi hijo está estudiando. Tengo mi vivienda. ¿Cuántos años hacia atrás podría realizar la declaración? Bueno, es lo que respondiste, hasta 5 años para atrás, Suani. O sea, del 2020 hasta ahora, ¿verdad? exacto. Dice Grecia. Saludos, Grecia. Dice, en el formato de la 03 donde coloco la renta a favor del empleado del año anterior,
lo intenté rebajar del impuesto causado y lo que hizo ese año es que me quedó el empleado debiendo esa renta. No reconoció de que tenía renta a favor del empleado y no hay una columna para eso. Me imagino que es el tema de la planilla. La planilla 03, ahí habría que revisarlo porque sí hay, pero digamos que ese es un tema más complejo y más especializado como para temas de contabilidad, pero sí lo hay, sí se puede hacer. Llévese ese mensaje, solamente habría que profundizarlo, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Ah, dice Heidi, a los empleados que el esposo o la esposa no trabaja se le hace un descuento de 800. Es correcto, el beneficio de la declaración en conjunto con su cónyuge es de $800. No es que se le va a devolver $800, que ese es otro mito que la gente piensa, wow, me van a devolver 800 y 3.600 por hijo. Pues no, recuerden como se los mostré en los ejemplos, es el total de sus ingresos menos esos gastos por el impuesto que le corresponde, si es 15, si es 25. Así es que se calcula. Ah, dice Rolando, si no tengo la factura de los años anteriores, ¿cómo hago la devolución? No se puede. No No se se puede. puede. No, no Por se lo puede. menos tendría que conseguir lo que le puede dar el banco, los temas hipotecarios, lo que tenga a Temas de mano, pero salud. sin factura no se puede porque no puedes comprobar que tuviste ese gasto, Rolando. Por eso es tan importante que a partir de ahora todas las facturas las pidan, porque eso es lo que va a corroborar que ustedes han tenido gastos. Dice Genaro, si soy jubilado y tengo ingresos por servicios honorarios, ¿debo declarar todo? Es correcto. Todo se declara. Ahí se coloca la información y se coloca en los renglones correspondientes de la declaración. Hay de honorarios profesionales y también hay de ingresos exentos. Muy bien, y dice Yelvis, la DGI tiene fecha para recibir los documentos para solicitud de devolución o durante todo el año se pueden presentar, Sari. Para el tema de devolución de impuestos de asalariado puro, que no tiene la obligación de declarar, simplemente usted va a hacer el tema de la devolución para que se le acredite ese dinero. Usted no tiene fecha, solamente recuerden el tiempo de vencimiento. Usted puede ir a la DGI el 1 de enero o el 31 de diciembre a solicitar sus créditos, su dinero con la documentación sustentatoria. Como les dije, está disponible ese taller y queda ahí, ustedes lo pueden revisar, repetir, son videos, están paso a paso para que ustedes entonces puedan solicitar la devolución en cualquier día del año. No hay fechas específicas, solamente consideren el tema del vencimiento, que son los últimos 5 años. Muy bien, bueno, con esto ya leímos todas las preguntas, damos por finalizado el webinar, pero me gustaría hacer un recuento de los puntos importantes que nos mencionó Sari esta noche para que los tengan presentes. Lo primero con que Sari inicia la sesión de hoy es con un pensamiento o una frase que me gustó y dice, lo que sé me da dinero, lo que no sé me hace perderlo. El conocimiento es poder, definitivamente. Hasta 11.000 está exento del pago del impuesto sobre la renta. Pagan 15% el excedente de 11.000 a 50.000. 25% se paga de impuesto sobre la renta sobre el excedente del 50%. Es importante tener presente que si eres un asalariado puro, la empresa se encarga pues de hacer la retención, pero si además del salario que tú devengas haces cualquier emprendimiento o tienes cualquier tipo de ingreso, estás en el deber de reportarlo. Quizás te puedes confiar, como dice Sari, que bueno, todavía no se han dado cuenta, pero créanme que se van a dar cuenta. Y cuando te llega un correíto de la DGI, que tienes que aproximarte a ver ese tema, créanme que llegan a veces cuando menos uno está preparado para hacer frente a eso. Y tal como dice Sari, si ustedes no lo están declarando y están haciendo anuncio por las redes sociales, tengan mucho cuidado porque todo eso sirve de prueba y es como estarles avisando, oye, tengo un negocio que no estoy declarando.
Algo que menciona Sari también es que el trabajador es responsable de verificar. ¿Qué debe verificar? Tanto su ficha del Seguro Social como su talonario de pago. Allí te vas a dar cuenta de cuánto es lo que la empresa te está deduciendo. Algo favorable, si aún estás trabajando con esa empresa y te descontaron de más, puedes llegar a un acuerdo para que se nivele en el próximo año. Si ya saliste de la empresa, no queda más que hacer el proceso en la DGI para la devolución. Todo, absolutamente todo lo que te pagan por fuera hay que declararlo. No te confíes de que, no, me lo están pagando por fuera, yo no lo declaro. Ten por seguro, como nos lo ha dicho Sari en varias ocasiones, que el empleador sí está reportando que te está haciendo ese pago. Y mientras Sari hablaba, me vino a la mente el caso de algunas empresas que se lo pagan es a un familiar del trabajador, para que, como quien dice, no le salga al trabajador. Pero bueno, adviertan a ese familiar que de eso que le están pagando por fuera, él tiene que hacer declaración de renta porque tarde o temprano también le va a salir. Bueno, básicamente creo que son los puntos más importantes. Que el personal extranjero también puede solicitar devolución porque esto no es ningún incentivo especial, sino que el tema de la devolución de impuestos es realmente un derecho que tiene todo ciudadano en el territorio nacional. Si son fuente de ingresos en el exterior, no es necesario. ¿Y qué puedes deducir? Los gastos médicos, los gastos en educación, los intereses hipotecarios no preferenciales, los fondos de jubilación y donaciones que hayas hecho a instituciones que estén certificadas o aprobadas para recibir donaciones. Les agradezco muchísimo la compañía que nos han hecho esta noche y Sari, puedes darle tu contacto, tus teléfonos donde te puedan localizar porque estoy segura de que van a buscar tu asesoría para estos procesos. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad y bueno, fíjense, me pueden buscar por @CPA Sari Atencio en Instagram, también mi número de teléfono es 60597211, está en mis redes y bueno, a la orden, cualquier pregunta, cualquier consulta y bueno, próximamente mándenos sus sugerencias para seguir haciendo este tipo de seminarios, sería muy bueno, licenciada Carmen, uno de Sí. cálculos de horas extras o temas de cálculos de pagos para temas de días feriados y demás, porque mucha gente también se confunde con eso y piensan que de repente no les tienen que retener, pero cuando hacen la suma, pues sí, Sí. es importante Sí, eso. Sari, y creo también muy importante, esténse pendientes todos nuestros seguidores, que tan pronto ya se confirme el tema de la caja de seguro social, hay que tener varias capacitaciones para ver en qué consisten las deducciones que se van a hacer ahora con la nueva reforma que se ha hecho a la ley de la caja del seguro social. Así que tan pronto ya tengamos toda esa información, Sari, yo creo que es importante que hagamos otro webinar sobre ese tema. Así Exactamente, que tanto para nosotros como empleados, como para los empleadores que tienen que saber que ahora hay otros, digamos que otras reglas del juego. otras reglas del juego, si ya todo cambia con esa ley, es importante que nos empapemos. Así que bueno, un gran abrazo a todos y que tengan feliz noche. Gracias, Ari. Saludos. Bye.